Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero estén teniendo una excelente noche. En los últimos días hemos visto una disminución de ataques por parte de Felipe Calderón y de Vicente Fox contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien los ataques siguen, pero con sus granjas de bots, ya no ellos directamente. ¿Por qué ocurrió todo esto? Hemos hablado que por el lado de Calderón tiene temor por todo lo que está pasando con García Luna, y por el lado de Vicente Fox tiene temor también por todos los nexos que se le han encontrado con los legionarios de Cristo, que incluso hasta una playa se está reportando que les regaló. Bueno, pues vamos a hablar de esta información porque Claudio X González, este magnate empresario que estuvo en contra del presidente Andrés Manuel, fue quien les ordenó a estos dos que ya le bajaran 2 rayitas en contra del presidente si querían seguir vivos políticamente. Además, se revela que Vicente Fox buscó al presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo perdonara a través de Santiago Nieto, pero se le cerraron las puertas. No hay diálogo para perdonar corruptelas. Vamos a hablar de toda esta información y si les gusta todo esto, les rogaría que me regalen un me gusta para que más personas lo vean. Los invito a que se queden al final de este video. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante. Bien, vamos a hablar de este tema porque muy reciente Claudio X González reunió a magnates en una cena donde dialogaban sobre el futuro de la oposición o sobre el futuro de estos dos expresidentes, quienes ellos afirmaban en esta cena que están perdiendo toda fuerza, que no hay oposición en México y están preocupados por este tema, e incluso dieron instrucciones, dieron órdenes a estos dos expresidentes Fox Calderón que le bajaran 2 rayitas en contra del presidente porque estaban perdidos. Vamos a hablar de este tema. Dice aquí, pláticas de alarma con magnates en la cena que ofreció Claudio X González. Y vamos a empezar con esto porque Claudio X González ya no ve futuro ni en Calderón ni en Vicente Fox, y antes sí lo veía. Dice aquí, Claudio X González y otros magnates aceleraron su regreso a la Ciudad de México en enero solo para poder cenar con José Ángel Gurría, manda más de la OCDE, y hasta el momento un ícono absoluto de lo que el presidente Andrés Manuel denomina como la era neoliberal. Y dice aquí, la velada que tuvo lugar en Lomas de Chapultepec, según cuentan algunos asistentes, comenzó atravesada por cierto aire enrarecido, porque si bien Gurría había manifestado en los primeros días de su visita que la economía mexicana no iba por buen rumbo, luego terminó concediendo algunos aspectos del plan que lleva adelante Arturo Herrera, una seguidilla de elogios a la 4T que muchos leyeron como un gesto ante su anhelo por presidir el BID. Sin embargo, el eje de la plática rápidamente se volcó hacia la plática. Claudio X se mostró alarmado por el reciente bajo perfil que han asumido los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Hace 3 semanas que dejaron de cuestionar directamente al presidente y solo envían algún mensaje ocasional por redes sociales. Y dice aquí, el perfil más cauto de Calderón, muchos coincidieron, es una respuesta obvia a las complicaciones políticas que podía representarle el caso de Genaro García Luna. Con Fox pasa algo similar con la pesquisa sobre los legionarios de Cristo y sus sociedades offshore. ¿Qué pasa con todo esto? Hace muy poco empezábamos a ver informaciones como estas. Se dice que Calderón sabía toda esta relación que existía. Ya mucho también se ha hablado que Calderón ha fracasado rotundamente con sus asambleas y no le ven futuro ni siquiera a México Libre, a pesar de que ellos dicen que van muy bien. García Luna es la liga concreta, directa e innegable entre el aparato de seguridad y estos grupos. Muchos han estado hablando de todo esto y es una
realidad. Está fracasando completamente Calderón. Nuevo fracaso de Calderón y Margarita en Tula. No juntan ni 100 personas. Ustedes saben, yo soy de Hidalgo. Efectivamente, Calderón estuvo en Tepeji, estuvo en Tula y no reunió gente. Bueno, ¿qué pasa con todo esto y por qué está ocurriendo esto? Dice por acá, según el entendimiento de los presentes en esa reunión de magnates, en realidad la detención de García Luna es la moneda de pago del gobierno de Donald Trump al presidente Andrés Manuel, dice por acá, y dice, se menciona rápidamente un relato que circula en las alturas del empresariado que viene a decir que el mandamás de una importante aerolínea fue quien le llevó a Calderón el mensaje de que tenía que bajar a sus críticas contra el presidente porque cuando se abriera la carpeta local del caso de García Luna, sería su nombre el primero en la lista de investigación. Él sería el primero en salir. Entonces, estos magnates le dicen a Calderón y le dicen a Fox que le bajen en contra del presidente si quieren seguir políticamente vivos. Y vean esto, Fox se acercó, quiso tener acercamientos con AMLO, pero se le cerraron las puertas. Cerca de Fox existe una zozobra similar y por eso recientemente intentó un acercamiento a Santiago Nieto a través de Olegario Vázquez, magnate de los medios, la salud y la banca, pero no fue posible. El problema que observa Claudio X González es que sin estas dos figuras, sin Calderón y sin Fox, la oposición se queda sin caras de peso para contrarrestar al gobierno. Y dicen ellos, el PRI se encuentra sumido en su proceso de recuperación. El PRD ya casi no existe y Movimiento Ciudadano es una fuerza todavía de gravitación menor, o sea que no pesa. Así están las cosas. Entonces estos magnates, amigos, amigas, hoy se están dando cuenta que no hay oposición en México y podremos ver muchas cosas como estas, donde los panistas, esta señorita Mariana Gómez, Marco Cortés, se reúnen ahí con los que quieran de los Estados Unidos, de acá, muchos dicen que planeó un golpe de Estado. La realidad es que los grandes magnates, quienes se creían dueños de México, ni siquiera los toman en cuenta a ellos porque no pesan. Y en quienes confiaban, en Fox, Calderón, hoy los ven completamente perdidos. Aquí vemos a Calderón y es una realidad que desde hace un tiempo ya no publica cosas en contra del presidente, sino más bien se la pasa publicando cosas de México Libre que realmente no impactan. Un Vicente Fox también vemos que no aborda ya nada, casi nada en contra del presidente Andrés Manuel porque está temeroso, quiso tener un acercamiento y no lo logró. Aquí vemos más informaciones sobre las asambleas de Calderón que están fracasando por toda la República. Fracasa Asamblea de México Libre, ni a 100 asistentes llegan. Esto ocurre en Pachuca, esto ocurre en Tepeji, esto ocurre en Tula y esto ocurre en muchas partes del país. Hoy, amigos, amigas, está saliendo la información que estos dos están perdidos políticamente y los magnates, como mucho se dijo, sí se creían dueños de México y saben que lo peor, que a estos expresidentes sí los veían como gerentes que cuidaban sus recursos de los magnates. Realmente quien gobernaba eran los grupos delincuenciales y gobernaban también los altos empresarios en México. Ellos simplemente eran personajes que estaban administrando los recursos de los magnates y supuestamente representaban a la población mexicana. Hoy se revela cada vez más información como esta. Vicente Fox le regaló a los Legionarios de Cristo una playa que se encuentra en una zona exclusiva de Quintana Roo. Están desesperados los magnates, así como lo estamos escuchando, porque ya ven perdido a Calderón y ven perdido a Vicente Fox. Por un lado a Calderón saben que saldrá en el caso de García Luna, ellos lo saben, lo tienen clarísimo, y por otro lado ven a un Vicente Fox que está embarrado hasta los dientes con todo el tema de corrupción con los Legionarios de Cristo. Amigos, esta información va a ir avanzando. Hoy vemos que estos altos mandos de empresarios en México están alarmados porque ven muy difícil regresar a mandar en México.
El presidente Andrés Manuel se la ha pasado diciendo y lo repite y lo repite y lo repite, que incluso él mismo dice, parezco disco rayado, pero tiene que quedar claro, había un grupo élite que se creía dueño de México. Y esos expresidentes que veíamos solo eran gerentes que cuidaban los recursos de esos señores. Y hoy parece que se está revelando todo esto y el sentido de todo esto es que Claudio X González ya le dijo a esos dos, Calderón y Fox, que le bajen 2 rayitas en contra del presidente porque no están consiguiendo nada y la oposición cada vez va más de picada. Amigos, amigas, pues vamos a dar un seguimiento a todo lo que está pasando con toda esta información. Es interesante. Estos dos ya no tienen para levantarse. Muchas gracias por ver este video. Gracias también por darle me gusta, suscribirse al canal. Cuando usted le da me gusta a estos videos, ayudan a que más personas lo vean. Entonces, con esto queda claro. Vicente Fox sí buscó al presidente Andrés Manuel. Se le cerraron las puertas. Y Calderón recibió órdenes de Claudio X González prácticamente de esconderse por el caso de García Luna. Amigos, me despido de ustedes, que tengan excelente noche y nos vemos en una próxima nota. Bye.